Un nuevo programa de las provincias también existen. Hoy vamos a contar con la colaboración, la presencia del doctor Marcelo Falcioni. El doctor Falcioni, cuando yo tuve necesidad de trasladarme a Neuquén para un congreso de turismo, se hizo cargo de la conducción del programa. Hoy lo invitamos para abordar conjuntamente distintos temas que hacen a la realidad nacional en estos momentos previos a las elecciones en la ciudad de Buenos Aires, que pueden marcar un hito. Bienvenido, Marcelo. Esta es tu casa, así sí, que señor. Te encontramos con mucho placer entre nosotros. Muchas gracias, Toto. Sé que es así que bueno, estamos acá para participar. Bien, vamos a empezar a considerar el dictamen del fiscal de la Suprema Corte de Justicia, el doctor Casal, que hizo un dictamen que trata de quedar bien con Dios y con el diablo. Ahí resuelve el fiscal de la Suprema Corte que ahí está la parte que queda bien con Dios. Digamos que hay que aumentarle la pena de 8 a 12 años a Cristina Kirchner, y la parte del diablo es que con esto, si la Corte hace lugar, se dilata nuevamente el proceso. ¿Cómo ves este dictamen? Bueno, es algo así como lo que vos estás diciendo, por cuanto con esto eventualmente se retrasaría, ¿no es cierto?, de llevarse por el trámite judicial. Tiene que volver a la Cámara para que vuelva a actuar y después avanzar en el proceso. Pero bien, el tema también pasa porque de alguna u otra manera tiene vinculación con lo que fue o es ficha limpia. Todos se jugaban a que con ficha limpia Cristina no iba a poder participar. Ahora, si este fallo lo llegara a mantener la Corte en el sentido de rechazar lo que hizo el procurador de aumentar la pena y mantenerla en 6 años, de 8 años, tengamos en cuenta que no solamente es la pena de prisión o de libertad, sino también los años de inhabilitación para participar en eventos políticos o eleccionarios. Sí. Con lo cual tendría 6 años, pero no podría participar en ninguna elección. Bien, ahora el dictamen del fiscal de Cámara, de la Corte, significa también de que, como bien decía Marcelo, tiene que volver el expediente si hace lugar la Corte, que puede tomar o niega el recurso presentado por el fiscal de Cámara y también por los abogados de Cristina, o hace pie en el dictamen del fiscal de Cámara. Ahora bien, hablemos de ficha limpia. Ficha limpia decía de que los que tenían 2 condenas, es decir, en primera y segunda instancia, no podían ser candidatos. Si el expediente, pienso, Marcelo, tu opinión, pienso que si el expediente baja a Cámara, la sentencia de segunda instancia queda prácticamente sin efecto. Correcto, no hay sentencia. Entonces, claro, aun cuando se hubiera sancionado ficha limpia, Cristina hubiera quedado fuera de su alcance, ¿no? Sí, así es. Comparto la idea. Ahora bien, volvemos al tema de ficha limpia. ¿Cómo lo ves al tema? Yo lo veo muy confuso, porque hasta el día de hoy no entendí qué pasó. Sé que 2 senadores de la provincia de Misiones dicen, manejado por una suerte de caudillismo político, ¿no es cierto?, como es Rovira, porque ahí hay un gobernador y los gobernadores en teoría deberían responder al gobernador, pero acá el gobernador nunca se lo escucha hablar sobre este tema. Y en consecuencias aparece esta situación que todos conocemos de los 2 senadores misioneros. ¿Qué pasó? Es lo que yo no termino de entender. ¿Quién actuó? ¿Qué extraña situación se presentó? ¿Por qué se retiran los senadores misioneros? Siendo que Misiones es una de las provincias más mimada por el gobierno nacional hasta este momento. Sí, en la lista de ATN figura en primer lugar Misiones
y en último lugar Corrientes. Digamos, ahora, indudablemente es confuso el tema, pero Rovira dijo en una reunión con sus correligionarios que el presidente Milei le pidió que no apoyara ficha limpia, cuando sus dos senadores venían diciendo hasta el 24 o 12 horas antes: vamos a votar a favor de ficha limpia, ¿no? Bueno, a mí no me dejaría tampoco de cerrar. Vos sabés que yo no fui, no soy y creo que no voy a ser a esta altura de mi edad político, y manejo con el criterio ciudadano. Pero a mí se me plantó la idea de que aquí lo que quiere que ocurra tanto Cristina como Milei es jugar el partido y terminar el partido en la cancha de las elecciones. Tanto ella quería no caer por ficha limpia, y también Milei no quería que caiga la posibilidad de que Cristina participe, para encontrarse y enfrentarse en la urna. Exactamente. Esa es la impresión que tengo, porque si no hay otra manera, y las distintas explicaciones no me llegaron a convencer. Sí, ahora también se dice que hubiera algún acuerdo entre Cristina y Milei para las designaciones de una cantidad enorme de juzgados que están sin cubrirse y necesitan, para ser cubiertos, el apoyo del Senado. También se habla de que hay un acuerdo para elevar una mujer a la Suprema Corte y volver todo, hasta se habla de ampliar la Suprema Corte. Ampliar la Suprema Corte significa dilatar todo el proceso cuando llegan los expedientes a la Corte. Tengo información de colegas que están ejerciendo que hay una gran cantidad, hablan de 300 o 400 expedientes acá en Corrientes, que esperan dictamen del Superior Tribunal de Justicia. Digamos, no habría que poner un plazo para las cámaras, los jueces, hasta la Suprema Corte o el Superior Tribunal, dentro del cual deberían expedirse. Yo creo que sí, es más, pienso que con el avance de la tecnología y con los antecedentes que se tienen, perfectamente se podría determinar, conforme a la gravedad o seriedad o importancia de los distintos expedientes que llegan, ¿no es cierto?, a la Corte, al Superior Tribunal, un plazo estimado para su resolución. Y en base a eso decir, bueno, ¿hay que aumentar o no hay que aumentar? Porque bueno, si tenemos en este caso 3 por todas las situaciones a nivel nacional, ¿no es cierto? Y después tenemos nuestro Superior Tribunal, que está integrado, si es necesario, por una cantidad determinada de jueces, si es necesario, sobre ese estudio que se puede hacer para que la justicia tenga una celeridad determinada, y entonces podríamos sentarnos a pensar por qué 3, por qué 2, por qué 6, por qué 10. Si tenemos tanta cantidad de causas que no se resuelven, es porque evidentemente, cosa que no creo, los jueces no se abocan permanentemente al estudio y resolución de las causas que le llegan, o porque la cantidad lo supera de tal manera que evidentemente el tiempo va absorbiendo la actividad. Sí, otra cuestión que eso es cosecha propia, digamos, es por qué el Poder Ejecutivo tiene un plazo de validez. El gobernador tiene 4 años con posibilidad de 4 años más. El Poder Legislativo tiene 4 años para diputados y 6 años para senador. Si no sería, tiene sus pros y sus contras este planteo, no sería del caso que los jueces también tengan un plazo de validez, de su mandato, porque en este momento quedan hasta, digamos, por vida, salvo que se le demuestre en juicio político la mala conducta. Ahora, determinar con responsabilidad la mala o buena conducta no es cosa fácil, ¿no es cierto? Lo mismo que hay otra cuestión, es discutible, pero bueno, justamente para eso estamos desarrollando el tema. El Poder Ejecutivo se elige por elección, el Poder Legislativo se conforma por elección, y el Poder Judicial, ¿por qué no tiene la misma
situación de sus integrantes ser designados por elección cada 4 años, como 8 años, como vos explicabas recién. ¿Por qué esa diferencia entre poderes? Sí, y la designación de los jueces queda en manos de la casta política o de la no casta, pero tiene que el Poder Ejecutivo nombrarlo, el Senado aprobar. Ahora, ¿en qué condiciones o con qué clase de compromiso entra un juez a tribunales, un abogado a ser juez? Porque si a mí me designan o a una persona le designan como juez, le agradezco, ¿no es cierto? ¿Hasta dónde llega ese agradecimiento? Claro, pero en los jueces, digamos, de menor jerarquía, por lo menos hay un procedimiento y la intervención de un consejo de la magistratura, que es alguien que se encarga previamente de hacer el estudio de los seleccionados. Interviene el Poder Ejecutivo, una segunda fase, e interviene finalmente la legislatura y después vuelve para que se haga la designación por decreto del Ejecutivo. O sea, hay un procedimiento más o menos, pero en el caso de los jueces del Superior Tribunal, por ejemplo, son a dedo designados por el gobernador. Entonces, ¿cómo es el tema? Hay diferencias. Bien, ahora, uno podrá decir, si tienen un mandato por un tiempo, pueden actuar para poder ser reelectos. Ahora, por otro lado, está la posibilidad de que fueran removidos por causas un poco más amplias que lo que diga mala conducta. La mala conducta se refiere a la actitud personal de uno, ¿no es cierto? Ahora, yo diría más bien por malos fallos o alguna cosa semejante, ¿no? Sí, correcto. Ahora bien, bueno, vamos a un corte y continuamos. Ahora comunicarte con la MUNI es más fácil. Llama al 147. Sumamos una nueva línea de atención telefónica directa y gratuita las 24 horas. Podés realizar todo tipo de reclamos sobre servicios municipales, consultas, asesoramiento de gestiones y trámites. También podés requerir info de eventos, turismo y más. Hola, somos el Servicio de Atención Ciudadana de la Municipalidad de Corrientes. ¿En qué te podemos ayudar? Línea 147. Estamos cerca tuyo, Municipalidad de Corrientes. Los jueves son más bonitos con la tarjeta bonita del Banco de Corrientes. Para mujeres activas, independientes y emprendedoras, con descuentos exclusivos todos los jueves en indumentaria, decoración, ópticas, perfumerías, librerías y mucho más. Cada vez que utilizás tu tarjeta, colaborás con la Asociación de Lucha contra el Cáncer de Corrientes. Pedila en www.bancodecorrientes.com.ar y sumate a nuestra comunidad bonita. Este domingo, es decir, 48 horas, se efectúan en la ciudad de Buenos Aires elecciones para legisladores, digamos, provinciales, que es más o menos la situación de la ciudad de Buenos Aires. Es una provincia más en la forma de manejarse, tiene su propia legislatura, tiene su propio poder ejecutivo. Bien, ahora, en estos momentos, uno ve la situación de los partidos políticos. Mientras que lo que se votó hace 2 años para presidente de la República, que fue consagrado porque el PRO, el partido de los Macri y de Patricia Bullrich, digamos, hicieron posible la llegada de Milei. ¿Por qué? Porque había que combatir al candidato del justicialismo o del peronismo. Ahora no se pasa eso en la ciudad de Buenos Aires y se piensa que se puede dar en la provincia de Buenos Aires, es decir, toda una lucha entre Milei y Macri. Milei quiere liquidarlo a Macri, Macri resiste. ¿Cómo ves eso? Veo que es así, como lo estás expresando. Lo que no entiendo, que aparentemente existen causas no expresadas, el rechazo de Macri hacia Milei, cuando que he sabido toda la colaboración que puso Macri para el avance del gobierno oficialista en este momento de Milei
el tiempo que va a cargo del gobierno. Entonces esa animadversión que demuestra, además con malos términos, en forma a los gritos, severa, de un mal gusto, para mi gusto, valga la redundancia, hacen que Milei quiera desplazarlo a Macri. ¿Será porque tiene la intención de ir avanzando de a poco en tomar los gobiernos de distintas provincias? De esta manera, él está pensando en que va a poder ganar, su fuerza política va a poder ganar en capital, en desmedro de la fuerza justicialista y en desmedro de Macri. Pero se olvida que si no va junto con Macri, son muy pocas las posibilidades de ganarle al adversario, que es al justicialismo, kirchnerismo, porque, digamos, es inteligente la actitud del kirchnerismo. Demuestran o tratan de demostrar de que están separados, pero llegado el momento, esa separación es a nivel cúpula, es a nivel dirigencia, pero la ciudadanía, ante la alternativa, que siempre, digamos, estuvo en provincia de Buenos Aires, también pretenda venir a la capital y decir, unidos los justicialistas, como dicen las encuestas, Santoro podría llegar a ser triunfalista en capital. Entonces, no se alcanza a entender esta desunión que ahora aparece al momento eleccionario, porque cuando Macri necesitó del PRO, Milei necesitó del PRO o de Macri, bien que receptó y no trató mal a la gente que fue siempre su colaboradora. Entonces, yo creo que prácticamente se puede dar esta situación del triunfo del justicialismo por sobre las fuerzas de Milei y de Macri. Ahora, si triunfa el justicialismo como va a triunfar en la ciudad de Buenos Aires, esto va a tener repercusión en todas las elecciones próximas. Claro. Ahora, por ejemplo, acá en Corrientes tenemos elecciones de gobernador. Yo lo he manifestado en programas anteriores, creo que a Milei no le interesa tanto la gobernación de Corrientes como le interesa tener los legisladores nacionales de Corrientes. Entonces puede haber ahí un acuerdo entre Valdés y, digamos, y La Libertad Avanza para integrarse. Ahora, todo esto me lleva a pensar que en la elección de Buenos Aires se está jugando aspectos distintos de la libertad de prensa. La Libertad Avanza, dice, pero cómo está persiguiendo al diario La Nación en particular y a todos aquellos que manifiestan o emiten su opinión sobre distintos aspectos. En el caso del diario La Nación, por ejemplo, cuando se levantó el cepo, se publicó en tapa un artículo donde decía que iba a repercutir en la inflación y citaba para eso el estudio de Tal y Cual. A los 3-4 días resulta que dice no, Tal y Cual estaban equivocados, no, digamos, no va a pasar, no va a influir el que hayan levantado el cepo. Ahora, Milei se ocupa del primer artículo de La Nación, no para desubicar a La Nación, y le pega y dice cómo hicieron esto y esto. Ahora, yo creo que la obligación de los medios, ya sea orales o televisivos o escritos, está en informar y emitir opinión del diario o del programa. Pero en ninguna forma puede negarse a publicar o hacer referencia a un estudio referencia a un estudio que habla de qué puede ocurrir. Lo que pasa ahí, Toto, es que se confunde información con crítica. O sea, se asimila cualquier opinión que surja, advierto, creo yo, que trate de ilustrar o de comunicar, cuando no es a favor del gobierno nacional, es crítica. Deja de ser información, pasa a ser crítica. Y en consecuencia se entra a retrucar, a reprochar y a enojarse con quién,
con fines o intenciones de informar, pasan algo, comunican, que es tomado como crítica. Así es. Entonces vienen todas las acusaciones de sobrado, hasta, digamos, a Macri, Milei, hace 24, 48 horas, lo acusó muy mal de robar y demás. Yo creo que detrás de toda esta posición de Milei está la acción de Patricia Bullrich. Patricia Bullrich, que fue distinguida como candidata a presidenta de la Nación por PRO, de golpe y porrazo, para conseguir el cargo de ministra de Seguridad, esa es mi opinión, empezó a combatirlo a quien era su padrino político, a Mauricio Macri. Y entonces va tratando de sacar dirigentes del PRO para pasarlos directamente a La Libertad Avanza. Y en provincia yo no entiendo cómo se puede enfrentar tan fuerte al PRO, entre el PRO y La Libertad Avanza, que se están diciendo de todo, hasta de robar y demás, y después hablar de una unión en provincia de Buenos Aires, es decir, que en Ciudad de Buenos Aires nos agarramos a los tiros, y en provincia de Buenos Aires nos abrazamos. ¿Será por necesidades políticas? Sí. En provincia de Buenos Aires, si no se unen, va a ganar también el justicialismo. Ahora, ¿por qué no pudo ser esto en Ciudad de Buenos Aires? Yo entiendo que el afán de Milei y de Patricia Bullrich de terminar con la hegemonía del PRO en la Ciudad de Buenos Aires impidió una alianza, ¿no? Esa es la conclusión. Yo creo que Milei piensa que en este distrito chico, por decirlo, ¿no?, respecto a la provincia, tiene alternativa de ganar. Entonces acá juego yo solo y a vos te dejo afuera. Pero para ir a pelearla en el distrito mayor, que es provincia de Buenos Aires, sabe que no va a llegar solo y en consecuencia necesita. Ahora, ¿cómo podemos llegar a pensar que haya, bueno, en política todo puede suceder, que haya una desaveniencia a nivel capital y una unión para presentarse a las elecciones de provincia? Yo creo que el PRO como tal, como partido, no se va a unir en provincia de Buenos Aires. Lo que sí, digamos, puede haber, digamos, dirigentes del PRO que hagan un acuerdo o que se pasen directamente a La Libertad Avanza, ¿no? Pero bien, todo eso nos lleva a pensar de por qué usa ese vocabulario tan agresivo el presidente Milei. Algunos sostienen que es un vocabulario que le cae bien a la juventud, digamos, ¿no es cierto?, de la franqueza que habla, ¿no es cierto? Ahora, ¿por qué lo sacan a Milei? Milei incluso suspendió su viaje al Vaticano para estar presente en la elección, hasta el último momento, en la elección de Ciudad de Buenos Aires. Se había anunciado que Milei iba a ir a la asunción formal del Papa en el Vaticano, que era justamente el día domingo. Entonces Milei tenía que viajar el día sábado, mañana. De golpe sintió la necesidad, Milei o su grupo, de que tiene que estar presente hasta el día de votar, hasta ese mismo momento. Entonces suspende el viaje al Vaticano para quedarse e él también ir a votar el día domingo. Ahora, algunos sostenemos de que hay una falta de ética por parte de Adorni, el candidato de La Libertad Avanza, que es vocero del gobierno y a la vez candidato. Entonces, todos los anuncios importantes que tiene que hacer el gobierno nacional lo hace Adorni. Entonces, como si yo conseguí esto, y él presenta. Y no admite ninguna pregunta, Adorni. Es un índice de que se puede terminar con la libertad de prensa que tiene el país en estos momentos con los triunfos de los candidatos de Milei. Yo estoy en ese tema. Ahora, hay un tema que seguramente vos tenés más antecedentes que yo, que son el tema de las obras públicas. Las obras públicas, sin ninguna duda, son un camino para el desarrollo,
ya sea rutas, de edificios, como sea. Ahora bien, el concepto de obra pública es de pública por el hecho de que sirve al conjunto, no necesariamente tienen que ser hechas por el Estado, ¿no? Bien, te escuchamos. Bueno, ahí también hay cierta confusión para mí en la política del gobierno nacional, que no alcanzo a comprender del todo. Resulta ser que el gobierno tomó la decisión de paralizar, suspender las que estaban en ejecución y no avanzar con las que estaban previstas realizar. Yo tengo acá un listado que rápidamente voy a tratar de resumir por el poco tiempo que tenemos, pero el puente General Belgrano no está siendo asistido. Hay promesas, hay dichos, pero ahí no pasa de un mantenimiento serio y responsable como correspondería, por ejemplo, con sus defensas. Ayer o anteayer salió la noticia que inauguraron una oficinita, una cabina con un timbre para que el probable o posible suicida lo active y comunicarse con un psiquiatra que está en un centro. El que va hasta ahí para tirarse del puente, yo creo que poco tiempo va a decir, voy a tocar un timbre. Mientras que desde, en este caso mi persona, se ha presentado lo que realmente hay que hacer, que son defensas ante suicida, una barrera o eventualmente, ¿no es cierto?, una red para evitar, porque eso sí está demostrado en Estados Unidos que funciona. Bueno, hasta ahí es lo que está previsto hacer. La defensa contra los embates de las barcazas tampoco se avanzó, no pasa nada. Acá en la provincia tenemos un proyecto terminado del año 2008 aproximadamente, proyecto ejecutivo para el puente Goya Reconquista. Silencio de radio, nadie explica, porque, bueno, si se dieron una explicación, acá hay muchas explicaciones respecto a lo que es la macroeconomía, lo que es la economía interna, pero nada se dice respecto a esta situación de por qué, hasta cuándo, o si va a ser para siempre, mientras dure este mandato, de la no ejecución de obra pública. Que por otro lado pareciera ser, no se entiende, de que obra pública es únicamente la que ejecuta el Estado, porque también tenés, y está en las legislaciones vigentes nacional y provincial, ejecutar obra pública a través de la participación de los privados. Recientemente escuché por primera vez una idea que yo siempre la tuve, de hacer concesión caminera en las rutas provinciales. Está fluyendo la idea, y yo creo que sería lo ideal. El puente Paso de los Libres, Uruguayana. Hace unos días transité por ahí. Es deplorable la situación. Vialidad Nacional, que dijo iba a intervenir para refaccionar este cruce, no pasa nada. Tenemos otro, está el proyecto a iniciarse entre Alvear y Itaquí, o eventualmente La Cruz y Itaquí, que sería lo mismo. No se ha avanzado, no hay mayores noticias, mientras que en Misiones hay ya firmado la elaboración de los antecedentes técnicos para concretar 2 puentes que unirían Brasil con Misiones. Ya tiene un grave avance importante y está aplicado, y están acá en Corrientes, seguimos así. El gobernador, por iniciativa propia, está tratando de hacer un amarradero en Bellavista para vincularlo, también ya lo tratamos en el programa, con Villa Ocampo, del lado de... Pero un amarradero es para un cruce de balsa, no es lo necesario. El segundo puente, todo de lo que tanto hablamos, no hay noticias, no se sabe, eso está quieto. La autovía, que fue una de la ruta 12, ¿no es cierto?, acá el acceso a Capital, también fue el compromiso y empezaron a avanzar. Tengo entendido hoy, está paralizado también el trabajo, siguen habiendo accidentes y nada más. Nadie da explicaciones. Tendríamos para hablar de los puertos, ¿no es cierto?,
Sí, por favor. El tema de los puertos, acá en Corrientes estamos complicados. El de Tusaigó, ya sabemos, dice que está próximo a ser terminado, pero es obra provincial, con el inconveniente de la hidrovía que viene conexo con el tema de llegar al puerto de Tusaingó. El puerto de Corrientes, y esto va compartida la responsabilidad entre gobierno provincial y municipalidad en el sentido del tránsito de camiones con contenedores, que trae aparejado el importante deterioro de las calles. Si bien en ese tramo no pasan los camiones, que es la esquina de Vélez Sarsfield y Poncho Verde, ahí a media cuadra de Renta de la provincia, hay un socavón impresionante. Hace poco hubo otro en la calle San Martín entre San Lorenzo y Catamarca, o Catamarca y Córdoba, y bueno, es porque nosotros estamos sobre una plataforma, digamos, subterránea de agua que tiene que ser muy bien mantenida y conservada y cuidada, y esto no está ocurriendo, y entonces tenemos el inconveniente de que en cualquier momento en la avenida Costanera, donde pasan estos camiones, pues vamos a tener un problema. Vos citaste el puente Goya Reconquista. Yo cuando fui candidato a diputado nacional un 11 de agosto, allá lejos, decía del segundo puente Corrientes Chaco, Goya Reconquista, entre los temas a abordar. Lamentablemente todo eso quedó en aguas de borrajas. Ahora, los brasileros, eso notable, los brasileros están desarrollando un puente entre Alvear, creo que es Alvear San Borja, Alvear y Taquí. Alvear y Taquí, lo desarrollan en los estudios los brasileros, los otros, ni la nación ni la provincia, digamos, dice Ese proyecto, Toto, tiene 50 años de antigüedad, más o menos lo mismo que la represa Garabí en el río Uruguay, en el límite con Brasil, y nos avanza. Bien. Es decir que habría que, no sé si por vía de elecciones, apoyar a quienes manifiestan que van a desarrollar estas obras. Como bien decía Marcelo, obra pública no significa que tenga que hacerla el Estado. La puede licitar el Estado, sí, dejarla en manos de particulares, como se viene haciendo, pero se dice que el gobierno nacional anula las obras públicas porque dicen que es un factor de corrupción. No puede ser eso. Si hay un factor de corrupción, hay que combatir la corrupción, pero no paralizar las obras públicas porque hay corruptos en la obra pública. Con ese criterio, digamos que si hay corrupción en la medicina, vamos a dejar de vacunar a la gente. Así es. Porque hay corrupción. Sí, y no dejemos de lado que también en salud pública hay corrupción. Ahora se descubrió un nuevo producto que, digamos, se puso en marcha por un laboratorio muy vinculado al gobierno nacional, que digamos que está produciendo algunas muertes porque están fallados los productos. Digamos, el país necesita elegir entre corrupción o ficha limpia, como se quiera llamar. Yo digo de que la ficha limpia en realidad no necesitaría la ley, sino que los partidos políticos se hagan responsables de no poner candidatos corruptos. Entonces uno dice, bueno, se está cumpliendo con un deber de conciencia, combatir la corrupción. Claro, el problema es que te van a decir quién afirmó la corrupción en determinada persona. En teoría es la justicia, por eso es que se acude al tema de la ficha limpia con doble sentencia confirmatoria del eventual hecho delictivo. Entonces, los partidos políticos, aparte, que nadie escupe para arriba. Sí, digamos, también la ciudadanía parece que le gusta, los votantes, le gusta votar por corruptos. Es cierto que hace falta la sentencia, pero Cristina también está
con un problema, con una cuestión de hoteles y demás, tiene un juicio avanzado. Es decir, si ya el solo hecho de que avance la justicia hasta un determinado punto ya indica, o la información que trasciende, quién es corrupto y quién no lo es. Sí, pero bien. Hay propuestas, inclusive he leído, he escuchado por ahí, de que con una menor instancia, un auto de procesamiento ya sería suficiente para decir... Sí, elijamos a otro. Claro. ¿No es cierto? Porque yo creo que todavía hay gente honesta, hay políticos honestos, pero muchas veces es más fácil llegar a los políticos corruptos que a los políticos honestos. Vamos a un corte. Ahora comunicarte con la MUNI es más fácil. Llama al 147. Sumamos una nueva línea de atención telefónica directa y gratuita las 24 horas. Podés realizar todo tipo de reclamos sobre servicios municipales, consultas, asesoramiento de gestiones y trámites. También podés requerir info de eventos, turismo y más. Hola, somos el Servicio de Atención Ciudadana de la Municipalidad de Corrientes. ¿En qué te podemos ayudar? Línea 147. Estamos cerca tuyo, Municipalidad de Corrientes. Sumate a nuestra comunidad joven. Paga tus estudios, la cuota del club, salí a comer con amigos, disfrutá del recital de tu artista favorito y mucho más con un 30% de descuento todos los días. Toda la info que necesitas sobre nuestro programa joven en www.bancodecorrientes.com.ar. A muy buen ritmo se están desarrollando alianzas para las elecciones de gobernador que se van a hacer en fines de agosto o principios de septiembre. Ahora, la novedad de último momento es que Raúl Alfonso, apoderado del Partido Autonomista Nacional, el día 8 de este mes me negó en un audio, que lo tengo todavía, de que el Partido Autonomista hubiera celebrado una alianza con Colombia, ni que estaba prevista. La cuestión es que el día de ayer circuló por parte de Raúl Alfonso también de que un audio en el que recorre la provincia y dice: recorro la provincia para convencer a los autonomistas de que tienen que votar por Colombia. Es decir, que hay idas y vueltas. ¿A quién creemos? ¿Al Alfonso del día 8 o al Alfonso de ahora? Indudablemente el rumor que había y que me provocó llamarlo a Alfonso el día 8 de que había un acuerdo con Colombia fue negado por él, pero las evidencias están al máximo. Ahora, también estamos viendo de que aún no se expidió el PANO, el Partido Nuevo de Tato Romero Félix, que está, cuál es la posición para en las próximas elecciones. Ahora, yo entiendo, Marcelo, de que mientras está la candidatura de Colombia en internet y demás avanzando, no hay una contra por parte del candidato oficialista, que debería estar ya, en mi criterio, debería estar ya nombrado y trabajando. Vemos que todavía hoy hay anuncios de la acción de Valdés en lanación.com, también en distintos, Valdés inaugurando, Valdés está haciendo. Tomemos el ejemplo del gobierno nacional, Milei apoyándolo a Adorni, pero ya sale Adorni. Ahora yo creo que Gustavo Valdés tendría que tener, mejor dicho, Vamos Corrientes, la alianza, tendría que estar con su candidato lo antes posible, porque si no, se va perdiendo fuerza, dejando crecer a los otros candidatos, ¿no? Bien, ahora vamos a tener, reitero, creo que la Libertad Avanza, es decir, Karina, Milei y compañía, van a llegar o tratar de llegar a un acuerdo con las alianzas provinciales, cualquiera de ellas sea,
para que le garantice los diputados nacionales, eligen 3, con 2 ya se conforma. La Libertad Avanza porque así va mejorando su presencia en el Congreso. Bien, yo creo que estamos muy próximos, después de la elección de la Ciudad de Buenos Aires, a que empiecen las alianzas locales a tomar más presencia en estos momentos. ¿Coincidís con esto? Sí, coincido. Bien. Coincido. Bien, a continuación vamos a tener la intervención en nuestro programa del doctor Luis Acosta Mur. Ahora comunicarte con la MUNI es más fácil. Llama al 147. Sumamos una nueva línea de atención telefónica directa y gratuita las 24 horas. Podés realizar todo tipo de reclamos sobre servicios municipales, consultas, asesoramiento de gestiones y trámites. También podés requerir info de eventos, turismo y más. Hola, somos el Servicio de Atención Ciudadana de la Municipalidad de Corrientes. ¿En qué te podemos ayudar? Línea 147. Estamos cerca tuyo. Municipalidad de Corrientes. Los jueves son más bonitos con la tarjeta bonita del Banco de Corrientes. Para mujeres activas, independientes y emprendedoras, con descuentos exclusivos todos los jueves en indumentaria, decoración, ópticas, perfumerías, librerías y mucho más. Cada vez que utilizas tu tarjeta, colaborás con la Asociación de Lucha contra el Cáncer de Corrientes. Pedila en www.bancodecorrientes.com.ar y sumate a nuestra comunidad bonita. Estamos con el doctor Luis Acosta Mur, que es un investigador constante de los problemas no solamente argentinos y de América Latina. Él me ha manifestado su impresión sobre el avance de China en América Latina. Sobre esto vamos a conversar con él, y también estuvo en la legislatura, hubo una exposición del doctor Del Bone, que es de la Fundación CONIN, invitado por el presidente del Senado, el doctor Pedro Brayar Pocar. Buen día, Luis. Buenos días, Horacio, y buen día a la vasta audiencia de tu programa. Bien, ¿cómo ves el tema de la gran inversión que hace China en obras de infraestructura en América Latina? Ahora se supo el día de hoy unas declaraciones de Bolsonaro, expresidente de Brasil, que lo acusa a Lula de haber entregado a China al Brasil. ¿Por qué? Por la gran cantidad de inversión que tiene China en Brasil. Sí, lo que pasa es que Bolsonaro lo que dice Gustavo más que se le entrega a Estados Unidos a China, pero aparte de eso, yo siempre uso, digamos así, y le agradezco a Dios el puñado de neuronas más que me dio y retengo todo. Mi padre estudió para sacerdote en Itatí, y él me contaba un día, porque, o sea, no se recibió, digamos así, porque el padre, el que también era de Salada, se fue a la quiebra porque era el vendedor de mayor cantidad, mandaba trenes completos de naranja a Buenos Aires. Y entonces, y le digo yo un día, siendo chico en Salada, papá, ¿qué te quedó de todo lo que estuviste los 5 años en Itatí? Y me dice, lo que nunca me voy a olvidar es de que en una parte de la Biblia, ¿no?, dice que pasarán los años más tarde o más temprano, pero la raza amarilla dominará el mundo. ¿Se refería a China? Se refería a China. Y los hechos te demuestran, y un poco mirar el mapa, lo que es China, pero aparte de eso, es un estado que no siente los límites. Aparte de eso también, digamos,
no tiene límite en cuanto a sus ambiciones. Y a su vez, y esto acá lo hemos hablado hace 2 años cuando se inauguró, tiene un tren subterráneo en algunas partes y en otras no, que va de Londres a Beijing. ¿De Londres? De Londres a Beijing. Mirar el mapa, imaginarse lo que esto significa. Yo tengo el artículo y la foto. Pero, ¿qué ocurre? Ellos no tienen inflación, tienen una moneda, y los yuanes, porque esa es la moneda china, lo van metiendo. Es más, nosotros tenemos yuanes metidos como deuda a los chinos. Pero ellos multi por el foro, no se hacen problema con el Fondo Monetario ni nada por el estilo, porque vamos a ver en definitiva cómo, porque según lo que había dicho el presidente Milei, él va a terminar con la deuda. Bien, ahora el tema con China es que ahí no hay mucho respeto por los derechos humanos, en mi criterio. Entonces se produce barato porque las condiciones de trabajo de los operarios en China también es precaria. Total, tienen tantos millones de habitantes, en mi criterio, que digamos ahí no hay huelgas, no hay paros, porque la fuerza del Estado chino es muy fuerte y no permite, digamos, que existan protestas o pedir mejores condiciones de vida, que es un poco el comunismo, ¿no? La dictadura del proletariado. Ahora, yo creo de que todo esto, y bien decía tu padre, que China va a poder dominar el mundo por estas circunstancias. Días pasados yo compré unos masajeadores eléctricos pensando que a lo mejor eran de Estados Unidos, y después que lo tuve en casa abriendo, made in China, es decir que los productos chinos no tienen precio, pueden entrar a 5, a 10 o a menos 5. Ese es mi criterio, que China financia infraestructura y después hay que pagar la infraestructura porque China cobra, y entonces como no pueden los estados cumplir las condiciones pactadas, se va quedando con el ferrocarril o con los barcos o con, digamos, distintas actividades. Bien, ahora... No es solo eso. Sabemos que en Tierra del Fuego está habiendo problemas. Sí. En atención a que lo que ningún medio de prensa dice, ¿por qué tantas fábricas instalaron en Tierra del Fuego? Porque en Tierra del Fuego se constituyó una zona franca. Acá, la única zona franca, los que más o menos conocemos, sabemos que está en Ciudad del Este, allá en el Paraguay, arriba, cerca del límite con Brasil. Entonces, ¿qué ocurre? En las zonas francas no se pagan impuestos, tienen un montón de facilidades que no lo tienen todo el resto de los negocios que están en... Sí, ahora, sin duda que las medidas que tomó el gobierno nacional de eliminar gravámenes, por ejemplo, para el caso de la importación de celulares, afecta a la industria instalada en Tierra del Fuego. Y uno dice, Tierra del Fuego, y es un poco el fin del mundo. ¿Quién va a invertir en Tierra del Fuego si no tiene la seguridad que su inversión va a poder ser redituable, ¿no? Y no es solo eso, Horacio. El tema es que, y esto en una oportunidad, que la conductora Tete Cutarro estaba en un almuerzo con Mirta Legrand, le dijo, y Tete, ¿cómo te va? Dice, ven contento. Esto pasó hace como 5 o 6 años, porque me fui a Santa Cruz a conducir un desfile de moda. Pero ¿qué ocurre? Dice, despegamos de Seiza y a la media hora, dice, empezamos a ver y todo parecía una avenida de luces, y un señor iba al lado mío y le dije, pero qué hermosura esa avenida. No, señora, no es avenida, son los barcos chinos que están pescando en la zona
Exclusiva. exclusiva de la Argentina. Y no es solo que, esto ya lo agrego yo, pescan, sino también procesan, tienen macrofactoría. Sí. Y no es solo eso, ¿sabes qué? Vienen y compran combustible en Uruguay y de ahí llevan a Chile, a Sí. China. El combustible hasta en Paraguay está más barato que el combustible en Argentina, y Uruguay también debe pasar por la misma situación, ¿no? Efectivamente. Y ahí tenemos que llegar a la hidrovía y ¿cuál es la conclusión? Mientras que nosotros no hagamos realidad el canal Magdalena, que el Alberto Fernández, el imbécil este, no le dio la importancia porque el que insistió varias veces ante ese hecho fue el actual gobernador de la provincia de Buenos Aires, porque entonces, ¿qué ocurre? Todos los barcos que salen en la hidrovía, como la tierra rota, se recuesta el curso más amplio sobre Montevideo y ahí cargan mercadería, cargan eso porque tienen que salir a... Sí. Ahora, con el tema de la pesca, hay un libro del doctor César Lerena, veterinario, que reside en estos momentos en Mar del Plata, pero es egresado de la UNE y teníamos una amistad hace años, que escribe como el saqueo, el título, que es el saqueo que hace el gobierno nacional de las riquezas marítimas que tiene la provincia de Buenos Aires. Es decir, ¿por qué no se respeta a la provincia de Buenos Aires y todo eso se toma como jurisdicción nacional, ¿no es cierto? Son todas cosas que van atentando contra nuestra fauna marítima. Ahora bien, estuviste en la legislatura con el doctor Delvino, que es de la Fundación CONIN. sí. ¿Cómo fue tu impresión? Para mí, él puso el acento de algo que yo ya sabía, pero dio unas explicaciones que son espectaculares. Primero porque él nació en Mendoza, pero la madre había sido correntina de esquina. Por eso es el cariño que él le tiene a Corrientes. Pero a su vez, sabiendo que San Martín nació en Corrientes, y aparte de eso, Toto, yo, que he trabajado en la campaña de Menem y he recorrido más de medio país, te puedo asegurar que el respeto y la admiración que nos tienen los mendocinos a Corrientes, pero a San Martín como eje fundamental. Inclusive fuera de la ciudad de Mendoza, que es una ciudad espectacular, bella, limpia, totalmente limpia. No vas a encontrar gente durmiendo en la calle ni nada por el estilo. Y a su vez ellos tienen, porque ahí está, y ellos lo actualizaron, el Cerro de la Gloria, que fue donde arrancó la campaña San Martín para cruzar Chile y después ir hasta el Perú. Sí, ahora, ¿qué es la Fundación CONIN? La Fundación CONIN es una fundación que se dedica sobre pilares fundamentales, porque dice, el tema no está solo en que los chicos se alimenten. Las madres, a partir del tercer mes de la gestación, lo que ella coma o deje de comer ya va repercutiendo En el niño. en el niño. En consecuencia, si no nos preocupamos también, porque yo reduzco todo a lo que está, dice, porque estaba una foto de él en la entrada, no me acuerdo, es lo siguiente: no nos preocupemos por las próximas elecciones, preocupemos por las próximas generaciones. Porque dice, en este mundo todos estamos de paso, y a partir de ahí es de que, y sabido es que nacida la criatura y hasta los 3 años, si no reciben toda la vitamina y proteína que le tienen que hacer, ya después no va a rendir ni en la primaria, y con la mayoría pasa así. Ahora, la Fundación, ¿cuál es su objetivo? Y el objetivo es ese justamente, y tiene más de 100 delegaciones, tan es así que hoy está en el Chaco este hombre, pero vuelve, creo que para el domingo, porque el lunes está en el centro Padre Cini, allá en como es, en la zona de cerca de la bajada del puente. Y
yo tuve la oportunidad de acercarme y le entregué una carpeta donde le mostré y le hice llegar esto, Sí. porque Hamburguesa de soja. sí, a la napolitana, pero a la correntina. Esto yo aprendí a hacer en Buenos Aires y le comenté de que yo no le había entregado esto el 29 de febrero del 2024 en atención a que cuando Milei le recorta el presupuesto a las universidades, el presidente, el rector, salió por todos los medios diciendo de que muchos alumnos no van a poder comer, que esto, aquello. Entonces yo le presenté esto. Lamentablemente hasta ahora, porque yo inclusive le pedí una... ¿A quién le presentaste? A la Marta Rosa, ahí está la... Al rector de la universidad. Sí, señor. Sí. Y no es solo eso. Yo me fui a... que ya como tenía una buena relación con el Monseñor Stanislavski, Sí. ahí le entregué también una carpeta a él en una audiencia que nos dio con la presidenta de la Fundación Virgen de Luján, la señora Liliana José Miguel López, Sí. y nos bendijo la carpeta. Y entonces me dijo, mire, doctor, si el rector le da la audiencia que usted da, avíseme, véngame a buscar, yo lo voy a acompañar, porque nosotros con Cáritas dice, le vamos a ayudar a que el tema este del procesamiento de la soja. Despertó interés en la gente, hubo buena concurrencia en la legislatura. Le aplaudieron de pie. Qué bien. Fue terrible, y ya le digo, excelente discurso del vicegobernador, excelente explicación del doctor Conin. También habló la delegada en Corrientes, que intercambiamos tarjeta, y también él en todas sus explicaciones, digamos así, fue aplauso total. E inclusive cuando ya se desarmaba y fuimos invitados a ver lo que previo a la entrada de la legislatura, digamos así, están todos una serie de consignas que se utilizó en los carnavales correntinos. Pero entonces yo ahí aproveché y lo agarré solo, nos saludamos y le digo yo, doctor, dos cosas fundamentales, esto, pero también le quiero, porque le mostré la carpeta, porque tiene como 30 hojas la carpeta esta, y entonces le digo, y usted sabe que yo soy un sanmartiniano, y para mí el padre es la patria, y cuando paso por una plaza donde esté el monumento de San Martín me persigno, porque el esfuerzo que ha hecho ese hombre es extraordinario. Pero también le digo, yo no solo que soy correntino, sino soy saladeño. Si no hubiese sido por el soldado Juan Bautista Cabral, no tendríamos San Martín hoy. En la primera batalla de San Lorenzo, le digo, y ya cuando a San Martín se cayó y el caballo le apretaba la pierna y venía el español para pegarle el lanzazo, ahí se tiró Cabral Y lo cubrió San Martín. Y ahora por eso que yo estoy esperando, porque decían que a mes de mayo iban a traer los restos de Cabral en la ciudad de Salada, porque como saladeño que soy, vamos a ir hasta allá. Esto forma parte de la actividad que desarrolla el vicegobernador, invitando, por ejemplo, el caso de los países, rendir un homenaje a los países que cumplen un aniversario, digamos, en la legislatura. Ya lo pasó con el Estado de Israel y ahora hace poco con la República del Paraguay, la República Hermana del Paraguay. Es decir que además la actividad de la vicegobernación se extiende al campo de la cultura, de la música. Es una actividad, digamos, que no habíamos visto en vicegobernadores anteriores, ¿no? Bien, Luis, seguimos. Si querés decir algo para el cierre. Yo lo que quiero es que en esta semana lamento dos cosas. Uno, porque con el seguimiento y con la vinculación me impidió poder participar
a la jornada de búfalo que se hizo en Riachuelo, que Ajá. fue espectacular y trascendió por todos los medios de la región. Y esto también quiero que lo vea. Bien, vamos, estas fotos las vamos a reproducir. Esto se realizó en el 2007 en Esquina. Y entonces la estancia de los Bullrich tenía como 60.000 hectáreas y la salida del río Corrientes pasa por la mitad. Y bueno, después que un almuerzo todo en base a carne de búfalo, que está aquello, aparecieron 6 jinetes con zunga y empezaron a sacar búfalos. 100 búfalos hicieron cruzar el río Corrientes y después volvieron. Espectacular cómo nadaban los búfalos. Y después agarra uno y le trae a un búfalo de la oreja nomás y dice, a ver, dice, y había como más de 100 productores también, ¿quién se anima a subir a un búfalo? Y todos miraban para otro lado. Yo le digo. Y entonces por suerte me fui con mi tía y llegó las máquinas fotográficas y yo le di el trote al búfalo. Yo admiro y lo importante es que el gobierno provincial también dijo que va a apoyar la promoción porque somos una provincia que... ¿Es buena la carne? Sí. Sí. Tiene menos colesterol y menos triglicéridos. Ahora, el campo de los Bullrich tiene algo que ver con Patricia Bullrich, seguramente. Eran los padres. Pero ya vendieron, ya no están más. Porque Bueno. ella se dedicó a otra cosa después, así que entonces... Patricia, que estuvo con los montoneros primero y después se usó una larga escuela. Sí, Bien. Ahora está... Muchas gracias, Luis. Volveremos a conversar directamente sobre el tema de los búfalos con algunos de los productores y con tu presencia. El agradecido soy yo. Ahora comunicarte con la MUNI es más fácil. Llama al 147. Sumamos una nueva línea de atención telefónica directa y gratuita las 24 horas. Podés realizar todo tipo de reclamos sobre servicios municipales, consultas, asesoramiento de gestiones y trámites. También podés requerir info de eventos, turismo y más. Hola, somos el Servicio de Atención Ciudadana de la Municipalidad de Corrientes. ¿En qué te podemos ayudar? Línea 147. Estamos cerca tuyo, Municipalidad de Corrientes. Sumate a nuestra comunidad joven. Paga tus estudios, la cuota del club, salí a comer con amigos, disfrutá del recital de tu artista favorito y mucho más con un 30% de descuento todos los días. Toda la info que necesitas sobre nuestro programa joven en www.bancodecorrientes.com.ar. Bien, estamos atentos a lo que ocurra en la provincia, lo que ocurra en la ciudad de Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires, que también tiene elecciones provinciales antes que las nacionales de octubre. Ahora, Cristina se va a presentar como candidata a la legislatura provincial. Yo creo que sí, para tener fueros para cualquier cosa que pueda ocurrir en la justicia. Bien, será hasta nuestro próximo programa.